se lo quiero agradecer. Pero la verdad, miren, déjenme platicarles varias cosas. Yo ayer pasé a ver las pinturas para darme cierta idea de lo que iba a decir el día de hoy. Y yo me fui reflexionando sobre las personas que, como yo hace algunos años, veían un cuadro y se le quedaban viendo y decían, bueno, pues esto qué onda, ¿no? Y tiene que ver con algo más profundo, y yo creo que ese es el tema de esta exposición. Y creo que es un tema que a mí en lo personal me apasiona. Tiene que ver, ¿cómo explicarlo? Tiene que ver con la abstracción. El mundo, desde que allá en las cavernas hace algunos miles de años, el primer hombre que hizo los primeros trazos o puso la mano y la dibujó en la pared y ahí la dejó para que dentro de unos cientos o miles de años la volviéramos a ver, empezó a pintar por primera vez. Y hubo una gran corriente de pintura durante muchos siglos que se llama figurismo o impresionismo, que tiene que ver cómo la gente capta la realidad y esa realidad la transforma y la imprime. Por eso se llama impresionismo, es decir, la plasma en un lienzo, y para nosotros es muy sencillo reconocer lo que se está imprimiendo en el lienzo, porque es algo que nos es muy familiar todos los días. Es decir, si alguien pinta un desnudo, podemos reconocer si es un hombre, una mujer, si es guapa, si es fea, si es gorda, como las que pinta Botero, etcétera. O si pinta un paisaje, podemos imaginar ese paisaje y podemos ver en qué parte del mundo surgió ese paisaje. Hay quien en ciertas pinturas modifica esa realidad, pero no deja de ser la realidad en términos filosóficos. Es decir, puede pintar un árbol y este árbol transformarlo y darle una figura de un león. Sigue siendo un árbol en figura de león. Para principios del siglo pasado, allá por 1910, nació una corriente dentro del mundo de la pintura que tiene que ver con la abstracción. Y la abstracción es un poco más compleja, porque la abstracción tiene que ver con pintar algo o aquello que no se ve. Cuando alguien pinta algo abstracto, lo que realmente está pintando puede ser un pensamiento, un sentimiento, puede ser algo que el espíritu o la razón le está dictando y lo está imaginando, y esa imaginación del pensamiento y la llega y la plasma en algún material que le permite mostrarles a otros su pensamiento. Eso es lo complejo de la abstracción, porque es un ejercicio de plasmar lo que te dice el espíritu en algo que generalmente los demás nunca van a ver. Pero ese algo que se imprime en ese lienzo, en este cristal, en una piedra, en una madera, te dice algo y te hace sentir algo. Entonces, cuando la gente ve una pintura abstracta, de pronto trata de calificarlo, de llevarla al figurismo, es decir, bueno, me parece que podría ser, pero lo que realmente están viendo es el sentimiento de quien en ese momento está pintando. Esto parece algo medio loco, pero déjenme decirle que es lo más común que existe en la naturaleza. Para explicar el abstracto hay que recurrir a la música, sobre todo a la música clásica. Cuando yo nací, crecí, yo soy de rancho, pues yo crecí con Vicente Fernández, ¿no? Ya luego con Valentín Elizalde, ya luego La Arrolladora, etcétera, ¿no? Y te cuentan unos corridos del Matamil y el Matacien y del Chapo y ya saben, ¿no? Y es muy fácil imaginar la historia que te están contando de ese hombre que nació pobre y se hizo rico vendiendo droga y matando gente, ¿no? Esa es la historia de los corridos, ¿no? Y entonces es muy fácil imaginar esa historia. Y esa historia, para los que somos de rancho, pues a veces te sientes con 2, 3 tequilas, ya te sientes Juan Camané y toda la cosa, ¿no? Pero ¿qué diferencia hay cuando escuchas una sonata de Beethoven, por ejemplo?
Cuando en la música clásica estás escuchando una sonata y te hace sentir cosas, y te hace llorar, o te hace reír, o te hace relajarte, y realmente solo están escuchando algo que no dice absolutamente nada. Esa partitura no tiene una voz que te está contando una historia. Tú estás imaginando una historia. Tú tienes un sentimiento en tus fibras sensibles de algo que dice esa sonata de Beethoven, porque realmente estás recibiendo la música en abstracto. La música no la puedes ver, pero la puedes sentir. Y casi la mayor parte de las cosas que sentimos no las podemos ver. Nadie puede ver el amor. Alguien puede sentirse enamorado, pero no puede ver el amor. No puede ver el dolor. No puede ver la amistad. Recurriendo a los diálogos de Platón, amicitia en latín. ¿Qué es la amistad? ¿Qué es lo que hace que un ser humano sienta algo por otro ser humano? ¿Qué es el alma? ¿Qué es el espíritu? La mayor parte de las cosas por las que hemos luchado, por ejemplo, ¿qué es la libertad? ¿Cómo se pinta la libertad? ¿Cómo se siente la libertad? ¿Cómo se dibuja la libertad? La mayor parte de las cosas que nosotros amamos, queremos, sentimos u odiamos, ¿cómo se pinta el odio, por ejemplo? No lo podemos ver. Y entonces cuando un artista, señor senador, bienvenido, cuando un artista hace un esfuerzo extraordinario de plasmar ese sentimiento de amor, de odio, de inteligencia y de llevarlo a la pintura, cuando el espectador lo recibe, debe sentir algo igual. Si alguien llega a ver alguna pintura y piensa o quiere descifrarla, pues es un ejercicio bastante interesante. Pero realmente lo que nosotros tenemos que ver en la obra de Luis Canseco es el sentimiento de la pintura. ¿Qué es lo que proyecta? Por supuesto, la técnica es muy buena, pero la técnica no lo es todo. La técnica lo que permite es poder imprimir el sentimiento que en ese momento tienes y llevarlo a una mezcla entre abstracto y realidad. Realmente ayer que lo vi yo me fui pensando, porque al final del día, en términos de filosofía, ninguno de nosotros va a alcanzar a penetrar en la mente del autor. Y para cada uno de nosotros, cada pintura nos va a contar una historia que tiene que ver con nosotros mismos. Lo voy a decir en términos llanos. Por ejemplo, cuando a alguien le contaron el cuento de la Caperucita Roja, alguien imaginó al lobo blanco, otro le imaginó un lobo negro, alguien imaginó un lobo parado en dos pies, alguien imaginó al lobo en cuatro patas, alguien imaginó una caperucita blanca, otros una caperucita negra, una caperucita morena, alguien imaginó una canasta pequeña, alguien imaginó una canasta grande. Es decir, el mismo cuento para cada uno de nosotros, en nuestra abstracción, lo plasmamos de una manera distinta. Y eso es lo que hace la pintura. Un cuadro no va a reflejar el sentimiento que yo tengo frente a ese cuadro. Aun cuando la técnica sea muy depurada, el cuadro me va a hablar como me habla la música de Beethoven, o de Mozart, o de Tchaikovsky. La realidad es que la invitación a que vengan a ver esta exposición es para que se abstraigan. Pero además déjenme decirles que dentro de la abstracción, esta es una de las técnicas más depuradas que yo he visto. Y miren que he visto pintura casi en todos lados, no diría en todo el mundo, pero no lo he recorrido completo. Pero miren, les voy a platicar un poco de la técnica de grafito que está utilizando. Esto es más complejo todavía, porque cuando la gente pinta a color, como a mí que me encanta pintar y me encanta el color, y yo a las madrugadas me desvelo pintando, el solo color ya te dice algo. Y entonces a veces ya no es el artista el que te está llevando a la dimensión desconocida, es el color.
Entonces el rojo de la corbata, plasmado en un cuadro, el rojo en sí mismo ya te dice muchas cosas. Para alguien el rojo puede ser el amor sublime, el amor máximo expresado en rojo. Para alguien puede ser la muerte, puede ser la sangre. ¿Ven cómo un solo color nos transporta a dos dimensiones muy diferentes? Ya el solo color en sí mismo. El verde puede ser esperanza, pero también puede ser vida. Realmente, si se dan cuenta, los colores en sí mismo te van llevando a una historia distinta a la que el autor plasmó al momento de imprimir ese color. Pero ¿qué pasa cuando alguien pinta en tono de grises o en blanco y negro? Está apelando a lo más complejo que hay en la abstracción. Es que a la pureza del color, sin que te lleve a ningún lado per se, pueda uno imprimirle esa imaginación al gris, y que la tonalidad de gris te vaya platicando una historia que tiene que ver con el sentimiento, el espíritu y el pensamiento del autor. Eso es lo interesante cuando solo estás en dos dimensiones que se mezclan, el blanco y el negro, que al cruzarte te generan millones de grises que te pueden ir diciendo una historia que te está contando. Cuando él imprime o cuando él pinta en abstracto, algunas ideas las lleva al figurismo, pero cuando las observas de cerca, no es algo que exista en la realidad. Son aproximaciones, y hablando en términos filosóficos, sería la representación de la representación de la realidad. Haríamos una parada en las imágenes icónicas, que quiere decir se parecen a la realidad, pero nunca lo serán. Ustedes van a imaginar una montaña, pero es una montaña imaginaria del autor, es una montaña que no existe. Pero dentro de esa montaña también te está platicando el autor. ¿Qué representa la montaña, lo gigante, lo grande? Representa la grandeza del pensamiento, la fortaleza del ser humano, la fuerza del alma, por ejemplo. Pero a lo mejor eso lo representa para mí. Para alguien, esa montaña puede representar la libertad. El llegar a la cima de la montaña puede representar la victoria, o el triunfo, o la meta alcanzada. Es decir, yo los invito a que caminen y vean cada fotografía, y mal dicho fotografía, que vean cada pintura, porque además es la gran diferencia entre la gente que pinta abstracto y los que realmente solo pintan la realidad. Que hoy, cuando se arman los grandes debates, los que pintan la realidad, a los que pintan la realidad dicen, bueno, ¿para qué la pintas? Si tomas una fotografía, saldría mucho mejor que la pintaras. Pero si pintas un pensamiento, una idea, un sentimiento, ¿cómo lo pintas? Entonces yo quisiera que se pararan en cada pintura, la observaran, y antes de pensar en la técnica, que por supuesto el autor nos la va a explicar mucho más a detalle, traten de sentir como lo sentirían con la música, qué es lo que les está platicando esa imagen. Realmente yo quiero agradecer que nos acompañen esta mañana, en la que celebramos e inauguraremos la exposición titulada Paraliel, de nuestro invitado especial oaxaqueño Luis Canseco. Hoy nos hemos reunido para compartir los paisajes y conceptos de arte contemporáneo, que sin duda alguna nos sorprenden por la manera tan diferente como Canseco fusiona la pintura y el grabado en una sola pieza, y que en su ciudad natal son ambas técnicas tan características del color, por lo que en él la belleza y la sutileza se ve a través de la luz. Rompiendo paradigmas, él nos permitirá contemplar de una forma diferente la sutileza de los tonos y el brillo de la materia. Luis Canseco nos representa una serie de dibujos y pinturas con elementos abstraídos de los paisajes que observa y recorre y recolecta como parte de este ejercicio creativo
que nos lleva a lugares inhóspitos y sitios alejados de la realidad. Quiero compartir con ustedes la trayectoria de este joven talentoso, artista que ha llevado a lo largo de estos años. Nacido en Oaxaca de Juárez el 18 de mayo de 1986, Luis Daniel Canseco Soto es artista plástico y visual, seleccionado actualmente como creador por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 2018. En 2015 viajó a Bruselas, París y Venecia, realizando una residencia artística otorgada por la Unión Europea y las organizaciones FUAM y Nadine. En 2007 obtuvo el primer lugar de grabado en el 475 aniversario de Oaxaca, además de su distinción en la Bienal de Grabado José Guadalupe Posadas en 2009. Cuenta con obra diversa, colecciones privadas en países como España, Holanda, Bélgica, Inglaterra, Alemania, China y Estados Unidos. Canseco busca recalcar las posibilidades matéricas del dibujo y la gráfica expandida, así como lo pudimos constatar en la reciente exhibición del Superávit Grafien en la Galería de Arte del Complejo Cultural Universitario en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ciudad en la que actualmente radica. Sin más preámbulos, me enorgullece presentarles a este distinguido artista, siendo hoy martes 7 de noviembre a las 11:37 más o menos. Doy por inaugurado la siguiente muestra para Liel de Luis Canseco. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a todos ustedes.